1960. En los campos ardientes de Piura, la ley la dicta el hombre que tiene el arma más grande y la mano más pesada. El clan de los Alcas decidió que el orden se mantendría con sangre, eliminando a 15 rebeldes en una tarde de horror que el desierto del norte nunca pudo borrar. Estás a punto de conocer la historia de una masacre por el poder y el control de la tierra donde la piedad fue enterrada bajo la arena. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El Bajo Piura era, en 1960, un crisol de polvo blanco y silencio sofocante. Un purgatorio terrenal donde la única salvación se medía en la sombra escasa de las motas de algodón. La riqueza no era un concepto abstracto, era el agua, el hilo vital que transformaba un páramo seco en un latifundio productivo. Quien controlaba las acequias, controlaba el destino de cientos de familias que sobrevivían en la periferia de la miseria, atados a los ciclos de cosecha y a la crueldad impuesta por los capataces. Este control absoluto recaía sobre la estirpe de los Alcas, una dinastía de hierro forjada no por títulos de propiedad ancestrales, sino por una voluntad implacable y una brutalidad metódica que había silenciado cualquier queja durante casi 2 décadas. El miedo que inspiraban no era un rumor, era un código de conducta, una atmósfera densa que se respiraba con el aire caliente, obligando a los campesinos a caminar con la mirada clavada en la tierra, sin levantarla jamás hacia los hombres que ostentaban el poder. Don Eusebio Alca, el patriarca, era la encarnación de esa ley desértica. Un hombre seco y fibroso, con la piel curtida como cuero viejo y unos ojos que parecían absorber la luz sin devolverla, siempre fijos en el horizonte como si calculara la próxima sequía o la próxima insurrección. No era un hombre de palabras, sino de comandos secos y definitivos, y su filosofía de gestión se resumía en la eficiencia del látigo y el respeto incondicional que infundía el cañón de una carabina. A su sombra crecieron sus 7 hijos, un séquito de hombres robustos y silenciosos que habían heredado no solo la altura y la fuerza de su progenitor, sino también su desprecio visceral por la debilidad. Eran los brazos ejecutores del clan, distribuidos estratégicamente a lo largo del vasto latifundio algodonero, asegurándose de que cada surco produjera su máximo y que cada campesino entendiera su lugar preciso en la jerarquía. Debajo de la bota, el problema, el germen que infectó el orden establecido, siempre fue el agua. El verano había sido particularmente inclemente, y mientras los campos de los Alcas recibían su caudal sagrado a través del canal principal, los pequeños predios que los campesinos intentaban cultivar para su subsistencia languidecían, sedientos y agrietados. El pacto tácito de la supervivencia se había roto. Los Alcas, en su avaricia por maximizar la producción de algodón para exportación, habían estrangulado el suministro de agua para los cultivos de subsistencia. Esto no era solo una cuestión económica, era una sentencia de hambre para las familias. Los campesinos, hombres que habían soportado la explotación, el sudor y la humillación diaria, llegaron a un punto donde la perspectiva de la muerte lenta por inanición se sentía menos humillante que la sumisión continua. Fue Mateo Quispe, un hombre de mediana edad con la espalda marcada por años de trabajo y una voz que, a pesar de la timidez, resonaba con una desesperación profunda, quien comenzó a tejer la red del descontento. Mateo no buscaba la riqueza, solo quería asegurar que el pequeño cultivo de maíz y frijoles de su familia no se convirtiera en polvo. Él y otros 14 hombres, hartos de ver cómo los Alcas desviaban el agua sin piedad, comenzaron a reunirse en las noches, bajo la luna de ceniza del desierto, lejos de las luces de la hacienda. Sus conversaciones eran un murmullo de frustración y rabia, un plan que se cocinaba lentamente. No un levantamiento contra el gobierno o la propiedad, sino un acto desesperado de autodeterminación. La toma del control de la compuerta de riego para redistribuir el caudal de manera equitativa, aunque solo fuera por unas horas. El clan Alca, sin embargo, tenía ojos en todas partes. La red de informantes, tejida con amenazas y promesas vacías, era tan eficiente como sus métodos de siembra. Esa noche de mediados de agosto, mientras Mateo explicaba a sus compañeros el punto exacto donde la acequia principal podía ser abierta con herramientas básicas, el rumor ya viajaba por el polvo hacia la casa principal de don Eusebio. El capataz mayor, Ramiro Alca, el más silencioso y cruel de los 7 hermanos, interceptó a un peón tembloroso que le entregó la información a cambio de una promesa de protección que Ramiro nunca tuvo intención de cumplir.
La palabra clave era Acequia de la Cruz, el punto de conflicto. Don Eusebio no necesitó más detalles. Para él, el intento de control del agua no era una súplica por justicia, sino un desafío directo a su soberanía, una traición intolerable a la jerarquía que había impuesto con tanto rigor. La rebelión, por pequeña y mal organizada que fuera, era como una maleza que debía ser arrancada de raíz con violencia extrema para evitar que se propagara. Si 15 hombres se atrevían a cuestionar su autoridad, mañana serían 50, y pasado mañana, el valle entero. Su respuesta no sería una negociación ni una advertencia, sino una lección inolvidable tallada en el cuerpo de los insubordinados, una demostración de fuerza tan contundente que el miedo ahogaría cualquier futura idea de resistencia. La mañana del 20 de agosto se levantó con un calor opresivo, incluso antes de que el sol alcanzara su cenit. Don Eusebio convocó a sus 7 hijos en el patio de la hacienda. La reunión fue breve, sin gritos ni debates, solo la entrega silenciosa de órdenes y armas. Los machetes, herramientas de trabajo que en manos de los alcas se convertían en instrumentos de terror, fueron afilados hasta tener un brillo plateado bajo el sol brutal. Las carabinas, que normalmente se guardaban para la caza menor, fueron cargadas con una precisión fría. El plan era simple, reflejando la mentalidad militar del patriarca: permitir que los campesinos se congregaran en la acequia de la cruz, dejarlos sentir la falsa seguridad de su número, y luego rodearlos y sofocar el intento de sublevación antes de que pudieran siquiera abrir la compuerta. La emboscada se diseñó para ser rápida, final y didáctica, dejando claro el costo de la insubordinación. Mientras los alcas se montaban en sus caballos, avanzando como una sombra oscura sobre el campo iluminado, Mateo Quispe y sus 14 compañeros se dirigían hacia la acequia, impulsados por la desesperación y la promesa de un sorbo de vida para sus cultivos moribundos. No llevaban armas de fuego, solo palas, herramientas de labranza y la esperanza ingenua de que la fuerza de su necesidad superaría el poder de sus opresores. El sol ya picaba la piel y el aire vibraba con la tensión silente del mediodía. El canal, ancho y profundo, corría perezosamente, llevando la riqueza a los campos de algodón de los alcas, mientras que a pocos metros, la tierra de los rebeldes clamaba por una gota. La trampa estaba puesta. El desierto de Piura, testigo mudo de incontables injusticias, se preparaba para presenciar el momento en que la ambición y el miedo chocarían en un acto de violencia que se convertiría en leyenda oscura en el Bajo Piura, un recordatorio perpetuo de quién era el dueño de la tierra y del destino de los hombres que la trabajaban. El exterminio estaba a punto de comenzar. Mateo Quispe levantó la pala, sintiendo el peso del metal como una promesa y una carga. La tierra que rodeaba la compuerta de la acequia de la cruz estaba reseca, agrietada por un sol inclemente que había estado secando sus esperanzas durante semanas. Sus 14 compañeros se movían con la cautela de hombres que sabían que estaban cometiendo un acto de desesperación, no de valentía. El único sonido era el murmullo perezoso del agua en el canal principal, un sonido de burla, porque ese caudal pertenecía a otro. El plan era sencillo: forzar la esclusa, desviar el flujo a sus parcelas sedientas y aguantar lo suficiente para que la tierra absorbiera algo de vida. Era un sueño de un par de horas, un robo a la tiranía del desierto. La falsa seguridad se rompió con el primer indicio: un temblor lejano en el suelo, que no era el viento, sino el galope rítmico y pesado de varios caballos acercándose a velocidad de castigo. Un campesino, el más joven, dejó caer su herramienta y se giró, viendo la nube de polvo que se levantaba en el horizonte como una cortina de muerte. No hubo necesidad de gritar. El terror se propagó como una descarga eléctrica, paralizando los músculos que segundos antes estaban listos para la faena. Los alcas no venían a negociar, venían a sentenciar. Cuando la sombra oscura de los jinetes irrumpió en el claro, la escena se congeló en un retrato de la jerarquía brutal del Bajo Piura. Los alcas, 8 siluetas montadas en bestias nerviosas, lucían imponentes y absolutos. El sol del mediodía se reflejaba con un brillo plateado y cruel en la hoja de los machetes levantados, que ya no eran herramientas de cosecha, sino la guadaña del juicio final. Don Eusebio, en el centro, no llevaba arma, solo la expresión pétrea de un juez que observa la ejecución de su veredicto. Sus 7 hijos se desplegaron en un semicírculo perfecto, cerrando cualquier ruta de escape hacia el campo abierto.
El silencio que siguió al cese del galope fue más ensordecedor que cualquier grito de guerra. Era el silencio de la inevitabilidad. Mateo Quispe, con la pala aún en mano, comprendió en ese instante que su acto no había sido un desafío, sino una ofrenda sacrificial. Intentó hablar, quizás una súplica por el agua o la vida, pero la voz se le ahogó en el polvo y el miedo. Ramiro Alca, el hijo mayor, no esperó instrucciones. Su caballo relinchó y la carga comenzó sin una palabra. No fue un enfrentamiento, fue una masacre coreografiada por la codicia y el resentimiento acumulado. Los campesinos, desarmados salvo por sus palas y azadones, intentaron formar una barrera inútil. La violencia fue implacable y rápida, diseñada para pulverizar la resistencia y la esperanza. El sonido metálico de los machetes al chocar contra lo que no era algodón ni caña, sino carne y hueso, resonó en el valle. Los alcas se movían con una coordinación brutal, utilizando la ventaja de la altura y el ímpetu de sus monturas. No había piedad en sus ojos, solo la fría determinación de erradicar una plaga. Un grito se cortaba de repente, reemplazado por un golpe seco, el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente en la tierra seca. Las carabinas, reservadas para aquellos que intentaran huir, tronaron 2 veces, destrozando el aire quieto y asegurando que nadie se atreviera a pensar en el escape. Los campesinos no eran combatientes, eran víctimas sorprendidas, cuya única arma era la desesperación. En minutos que parecieron una eternidad helada, la acequia de la Cruz se convirtió en un matadero silencioso. Don Eusebio observó la escena desde la distancia prudente, sin inmutarse ante el pánico y el cese abrupto de la lucha. Para él, el terror era un lenguaje, y sus hijos lo hablaban con fluidez. Lo que veía no era asesinato, sino la reafirmación del orden natural que él había establecido. Los dueños mandan, los peones obedecen o desaparecen. La sedición debe ser extirpada de la memoria. Cuando Ramiro y sus hermanos se detuvieron, la escena era desoladora. 15 hombres yacían dispersos cerca del canal que habían anhelado, sus herramientas esparcidas como promesas rotas. El sol seguía quemando, pero el aire se había enfriado con el olor acre del sudor, el polvo y algo más pesado que la tierra húmeda. Mateo Quispe había caído cerca de la compuerta, su mirada fija en el agua que seguía fluyendo indiferente hacia los campos algodoneros de los Alcas. Su último pensamiento no fue de dolor, sino de una amarga certeza. La tierra y el agua siempre pertenecerían al más fuerte. Don Eusebio desmontó, caminando lentamente entre los cuerpos. No había sangre visible. No había charcos que pudieran manchar sus botas, gracias a la eficiencia de los golpes y la sed del suelo. Pero el horror estaba allí, en la quietud de los caídos, en la forma antinatural en que sus miembros se habían rendido al peso de la derrota. «Recójanlos», ordenó don Eusebio, su voz seca como el desierto. No era una sugerencia. Que el canal se los lleve, que el agua que querían robar les sirva de tumba y de mensaje. Esta fue la parte más escalofriante de la lección. El agua, el objeto de su desesperada revuelta, se convertiría en el vehículo de su sentencia. Los 7 hermanos Alca se movieron de nuevo, esta vez con una tarea más lúgubre que la masacre: la disposición. Levantaron los cuerpos con una impersonalidad mecánica, sin respeto, sin ir allá, solo cumpliendo la orden de su patriarca. El peso de los campesinos muertos era la prueba física del poder absoluto del clan. El canal principal, ancho y profundo, era la vena vital del valle, y ahora sería el río Estigio que llevaría el pánico a cada rincón del Bajo Piura. Uno a uno, los cuerpos de los 15 rebeldes fueron arrojados al agua turbia. El splash de cada impacto sonó como un sello de cera caliente sobre un documento legal, ratificando el derecho de los Alcas a gobernar. El flujo se los llevó lentamente, convertidos en bultos que flotaban río abajo, rumbo a las compuertas de la hacienda, donde serían descubiertos al amanecer por los peones que debían comenzar la jornada. Ramiro Alca se inclinó sobre el borde de la acequia, asegurándose de que el último cuerpo se hubiera enganchado a la corriente. La corriente era fuerte, y pronto las aguas borrarían cualquier rastro físico del enfrentamiento, dejando solo la memoria del terror. Miró a su padre, don Eusebio, quien se limpiaba las manos en un pañuelo de lino, inmaculado, como si acabara de terminar una inspección de rutina. «¿Y las herramientas, padre?», preguntó Ramiro, la voz áspera. «Déjenlas», respondió don Eusebio, volviendo a montar su caballo, «que sirvan de recordatorio, y que la tierra,
que está sedienta, beba lo que necesite. Mañana, los que queden vivos entenderán el precio de la insubordinación. La jerarquía se mantiene con la fuerza, hijo. Siempre con la fuerza. Mientras los alcas cabalgaban de regreso, dejando atrás la acequia de la cruz, el sol de Piura se inclinaba levemente, tiñendo el polvo en el aire de un color ocre rojizo. El terror no viajaba en caballo ni en carreta, sino en el agua lenta y silenciosa del canal, llevando consigo la prueba irrefutable del destino de quienes osaron desafiar la soberanía del algodón y de los hombres que lo controlaban. La lección estaba dada. El exterminio de los alcas había concluido la fase de la acción para adentrarse en la larga, fría fase de la intimidación. El miedo comenzaba a regarse por el valle, más rápido que cualquier caudal de agua. El sol del Bajo Piura, que la tarde anterior había teñido de carmesí la retirada triunfal de los alcas, se levantó el 21 de agosto como una sentencia tibia e implacable. La atmósfera densa y polvorienta no presagiaba la masacre, sino la rutina brutal de la jornada. Sin embargo, el terror había viajado toda la noche, río abajo, y esperaba al amanecer en las compuertas de la hacienda La Cruz. Fue Jacinto, el comportero, encargado de regular el flujo hacia los campos interiores, quien halló el macabro cargamento. Alrededor de las 6 de la mañana, mientras el aire aún conservaba una punzada de frío antes de que el calor se apoderara de todo, Jacinto se acercó al canal principal para abrir las esclusas. Lo que vio no fue la espuma habitual del agua turbia, sino una obstrucción antinatural, un cúmulo de formas inertes y oscuras, amontonadas contra la rejilla de contención. No eran troncos ni basura arrastrada por la corriente. Eran bultos pesados, de la talla de un hombre, y el primer rayo de luz que se filtró entre los algarrobos reveló la verdad con una frialdad matemática. 15 cuerpos, 15 peones, flotaban en el agua que don Eusebio y sus hijos consideraban su propiedad exclusiva. El grito de Jacinto no fue de horror, sino un sonido ahogado, una nota disonante que se perdió en la inmensidad del valle. No corrió a la casa del capataz ni a la oficina de la hacienda. En cambio, retrocedió lentamente, como si dar la espalda a la escena pudiera anularla. El miedo, esa niebla espesa y paralizante, se le pegó a la piel. Sabía que esos cuerpos eran una advertencia escrita con tinta invisible en el agua, un mensaje destinado no a él, sino a todos los que compartían su miseria y su anhelo por un pedazo de tierra fértil. La revuelta de Mateo Quispe y los otros 14 había terminado, y su resultado era ahora visible para cualquiera que se atreviera a mirar el cauce. La noticia no viajó por teléfono ni por telegrama. Viajó por el murmullo helado que se desliza entre las chozas de adobe, por las miradas que se cruzaban los peones mientras se dirigían a los campos. El silencio se convirtió en el principal agente de transmisión del pánico. Cuando los capataces menores, temerosos de la reacción de don Eusebio ante la interrupción del trabajo, finalmente se acercaron a investigar, se encontraron con Jacinto sentado en la tierra, la cabeza entre las manos, incapaz de articular palabra, y la evidencia flotando ante sus ojos. Los 15 cuerpos fueron sacados del canal con garfios y depositados a un lado, alineados en la tierra seca, no como víctimas que merecían luto, sino como objetos que debían ser inventariados y, sobre todo, silenciados. En la gran casa de la hacienda, lejos del olor a humedad y muerte que ahora impregnaba las compuertas, don Eusebio Alca desayunaba con una calma que rayaba en lo sacrílego. La mesa de caoba estaba servida con café humeante y pan recién horneado. A su alrededor, sus 7 hijos, los arquitectos de la noche anterior, comían con un apetito notable, como si la violencia ejercida hubiera sido solo un ejercicio vigoroso. No había mención de la acequia, ni de los rebeldes, ni del peso de los cuerpos que habían arrojado a la corriente. La ley no escrita de los alcas dictaba que lo hecho era necesario, y lo necesario no requería discusión. Ramiro, el primogénito, observaba a su padre. Don Eusebio, con sus 50 y tantos años bien llevados, era la encarnación del poder inamovible. Su rostro, curtido por el sol y la autoridad, no reflejaba remordimiento, sino una profunda satisfacción. Había extirpado la enfermedad de la sedición antes de que pudiera infectar el resto del valle. Ramiro entendía esa lógica de supervivencia brutal. Había nacido para heredar el control, y si ese control exigía un baño de sangre ocasional, él estaba dispuesto a empuñar el machete. Sin embargo, un frío metálico le recorría la espina dorsal. No era culpa,
sino la conciencia del abismo. Habían cruzado una línea que los separaba irrevocablemente de la humanidad común. Eran los dueños, sí, pero también los ejecutores. «La calma de esta mañana tiene un precio, padre», comentó Ramiro, sin levantar la vista de su plato. Don Eusebio bebió un sorbo de café, su mirada fija en el horizonte donde el algodón comenzaba a madurar. «El precio es la obediencia, hijo, y es barato. Si esos 15 hombres hubieran triunfado, habríamos perdido todo. La tierra, el agua, el respeto. Hubiéramos sido reemplazados. La historia del valle está escrita por quienes tienen el pulso firme para defender lo que es suyo. Ayer reescribimos esa historia. Ahora la paz ha regresado. La paz del orden». Mientras los Alcas reafirmaban su derecho divino a la tiranía en el silencio de su comedor, el pánico en el campamento de los peones se transformaba en una parálisis absoluta. Los cuerpos, una vez identificados, no podían ser reclamados. ¿Quién se atrevería a exigir justicia? ¿Quién reportaría la verdad de lo ocurrido? La acequia de la cruz no estaba lejos, y las herramientas oxidadas de los caídos seguían allí, testimonio mudo del punto exacto donde la vida se había detenido por orden del clan. La impunidad de los Alcas no se basaba solo en sus machetes y carabinas, sino en la red de complicidad y miedo que tejían sobre Piura. A media mañana, la noticia, distorsionada y suavizada, llegó al comisario del pueblo. No eran 15 asesinados, eran 15 campesinos desaparecidos, que, según el informe inicial de los capataces de la hacienda, probablemente habían perecido ahogados en una disputa territorial o, peor aún, en un accidente laboral provocado por su propia imprudencia. El comisario, un hombre de mediana edad llamado Candelario Torres, conocía la verdad de los Alcas. Conocía su historia de hierro, su riqueza incalculable y su capacidad para silenciar cualquier voz. Sabía que intentar investigar el exterminio sería una sentencia de muerte profesional, si no física. Su oficina, pequeña y sofocante, estaba situada a kilómetros de la hacienda, pero el poder de don Eusebio se sentía allí como el calor opresivo del desierto. Candelario se limpió el sudor de la frente, observando el expediente vacío que yacía sobre su escritorio. La tentación de la justicia era un lujo que no podía permitirse. Si enviaba a sus hombres, volverían con las manos vacías o con una versión prefabricada por los Alcas. El expediente de los 15 de la acequia de la cruz estaba destinado a ser un ejercicio de contabilidad burocrática. Muertos por causas indeterminadas, sin testigos, sin sospechosos. El comisario llamó a su escribiente. «Prepare el informe. 14 ahogados. Y uno, el cabecilla, Mateo Quispe, se presume que huyó o fue arrastrado por la corriente. No hay indicios de violencia. Disponga que los cuerpos sean enterrados inmediatamente y sin ceremonia. Esto es un asunto de la hacienda, no nuestro. La paz del valle es más importante que la verdad de unos cuantos peones revoltosos». Así, la maquinaria del Estado se convirtió en la cómplice silenciosa del crimen. El exterminio se disolvió en la burocracia, transformándose en un accidente lamentable en los archivos oficiales de Piura. Los Alcas no serían investigados, ni interrogados. La ley del terrateniente se había impuesto sobre la ley de la República. El mensaje era claro y resonaría durante décadas. En el Bajo Piura, la vida de un peón valía menos que el agua que regaba el algodón de los Alcas. Esa tarde, mientras los cuerpos de los 15 rebeldes eran arrojados a una fosa común en las afueras del cementerio, don Eusebio se paseaba por sus campos. El aroma dulce y embriagador del algodón en flor era la única fragancia que reconocía. El canal principal corría limpio de nuevo, llevando vida a la tierra. Había restaurado el equilibrio, no por justicia, sino por dominio. La tierra era suya, el agua era suya, y la vida de los que trabajaban para él era solo una variable más en la ecuación de su riqueza. El terror había cumplido su propósito. Se había convertido en el nuevo capataz invisible del valle, asegurando que nadie más levantaría la mirada hacia la compuerta de la acequia de la cruz. El exterminio no había sido el final, sino el cimiento de una tiranía más profunda y duradera. La paz que don Eusebio Alcas había comprado con 15 vidas no era la calma de la justicia, sino la sórdida quietud de un cementerio recién sellado. El terror, como un vapor denso y pegajoso, se había posado sobre el Bajo Piura, infiltrándose en las chozas de barro y caña, contaminando el aire que respiraban los peones.
Ya no era necesario que un capataz alzara la voz. Bastaba con el recuerdo del canal principal, de cómo el agua clara se había teñido por unas horas, para que el silencio se impusiera. En el campamento, las mujeres de los caídos, vestidas de sombras, tejían el luto en la soledad de sus corazones, incapaces de llorar abiertamente por temor a que una lágrima demasiado ruidosa atrajera la atención letal de los Alcas. Hablar de Mateo Quispe o de los 14 que lo acompañaron era invocar al fantasma de la violencia, y la supervivencia exigía una amnesia forzada, un pacto tácito de olvidar que, justo ayer, la esperanza de una vida mejor había sido sofocada por el peso del hierro. Don Eusebio, por su parte, trataba el exterminio como un asunto de administración exitosa. Sentado en su amplio comedor, la porcelana fina contrastando con la rudeza de su alma, repasaba los libros de cuentas. La eliminación de los focos de insurrección garantizaba la estabilidad productiva. El algodón, el oro blanco de Piura, seguiría fluyendo hacia los mercados y las ganancias seguirían engrosando el patrimonio de los Alcas. Sus hijos, sentados a su alrededor, habían regresado a sus roles habituales, pero la experiencia del día anterior había dejado una marca indeleble, un conocimiento íntimo de la facilidad con que la vida podía ser borrada y de la impunidad total que su apellido les confería. Ellos ya no eran solo capataces, eran custodios de una soberanía construida sobre la sangre. El hijo mayor, Pedro, el más taciturno y calculador, había notado la forma en que los peones ahora evitaban su mirada, cómo se encogían al verlo pasar. Era un respeto nuevo, forjado no en la autoridad, sino en la certeza de la muerte. Esa noche, mientras don Eusebio dormía el sueño de los justos o de los impunes, Pedro se quedó en el porche, fumando un cigarrillo. La luna proyectaba sombras largas sobre los campos inmensos. No sentía remordimiento, sentía una calma fría. Había cruzado un umbral, y al otro lado, el mundo era más simple. Solo existían depredadores y presas. Mientras el clan Alcas se reafirmaba en su pedestal de poder, el comisario Candelario Torres luchaba contra los demonios que llenaban su pequeña oficina. El expediente de 14 ahogados y un desaparecido ardía sobre su conciencia como un tizón. Había vendido su alma por la paz, o al menos por la ilusión de una. La mentira oficial era un papel delgado que apenas cubría la magnitud del crimen. Candelario no había recibido dinero de don Eusebio, pero había recibido algo más coercitivo. Una comprensión absoluta de su propia insignificancia. Los Alcas no necesitaban sobornarlo. Solo necesitaban recordarle que su posición, su familia y su futuro dependían de su silencio. Esa noche, Candelario bebió aguardiente hasta que el sabor áspero anestesió el miedo. Intentó convencerse de que había actuado por el bien mayor, para evitar una masacre aún peor, para mantener la estabilidad del valle. Pero en el fondo de cada sorbo amargo, sabía que había elegido la cobardía sobre el juramento. La ley, en Piura, era una sombra al servicio del poder económico, y él era solo el escriba que registraba sus dictados sangrientos. La burocracia, pensó con náuseas, no era más que el arte de disfrazar el asesinato con tinta seca. El miedo, una vez liberado, es un organismo vivo que se alimenta de la incertidumbre. Los capataces menores de los Alcas, aquellos que no habían participado directamente en la matanza pero sí en el encubrimiento, ahora actuaban con una ferocidad renovada, temerosos de mostrar cualquier señal de debilidad que don Eusebio pudiera interpretar como deslealtad. La disciplina en los campos se volvió férrea. La jornada laboral se extendió hasta el límite del colapso físico, y nadie se atrevía a quejarse de las raciones o del sol implacable. El trabajo se convirtió en una penitencia, una forma de demostrar a los amos que la lección había sido aprendida, que la obediencia era total. Los machetes, antes herramientas de labranza, ahora eran símbolos ambiguos, un recordatorio de la cosecha y de la forma en que la vida podía ser cegada. Una semana después del exterminio, la acequia de la cruz fue objeto de un ritual macabro. Los Alcas ordenaron que se dragara el canal, no para buscar evidencia, sino para borrar cualquier rastro físico del evento. Un grupo de peones, obligados a realizar la tarea, trabajó bajo la vigilancia implacable de Pedro y su hermano menor, Ricardo. El barro del fondo del canal, mezclado con arena y desechos, parecía absorber la luz. Mientras los hombres cavaban, encontraban ocasionalmente objetos que no debían estar allí. Un trozo de tela andina,
la punta oxidada de un azadón roto y, lo más escalofriante, una bota de cuero desgastada que pertenecía a Mateo Quispe. Cada hallazgo era manejado con un silencio tembloroso y arrojado inmediatamente a un pozo de quema, como si el objeto pudiera llevar consigo la pestilencia moral del crimen. Ricardo Alca, el más joven de los hermanos, observaba el trabajo con una mezcla de tedio y fascinación. Para él, la violencia había sido una iniciación brutal y necesaria. Le había gustado el olor a pólvora y la sensación de control absoluto. Vio como un peón, un hombre mayor, se detuvo un instante para secarse el sudor y, al hacerlo, miró fijamente la tierra removida. Ricardo se acercó, su carabina de cañón corto colgando casualmente de su hombro. «Sigue cavando, viejo. Aquí solo hay barro y gusanos. La historia ya se fue por el río». La voz de Ricardo era baja, pero cargada con el peso de la autoridad recién adquirida. El peón no respondió, solo hundió su pala con renovada desesperación. La tierra no había retenido la sangre, pero la memoria de la tierra sí. El exterminio no solo había liquidado a 15 hombres, había matado la dignidad de todos los que quedaban. La consolidación del poder de los Alcas implicó no solo el terror en el campo, sino una campaña de prestigio en la ciudad. Don Eusebio, con una astucia digna de un político corrupto, organizó una generosa donación a la iglesia de Piura, una ofrenda para la estabilidad del valle y la memoria de los desafortunados caídos en el accidente. Era una forma de comprar indulgencias públicas, de lavar la reputación con caridad ostentosa. El párroco, un hombre pragmático que entendía la geografía del poder en Piura, aceptó el dinero sin hacer preguntas incómodas, bendiciendo la generosidad del terrateniente. Este acto cínico reforzó la narrativa oficial. Los Alcas eran pilares de la comunidad, víctimas de la imprudencia de sus propios trabajadores. La opinión pública, alimentada por los rumores controlados y la prensa silenciada, comenzó a aceptar la versión edulcorada de los hechos, pero había grietas en la pared de la impunidad. Lejos de la hacienda, en el corazón de Piura, una mujer no podía olvidar. Era la viuda de Mateo Quispe, la cabecilla de los rebeldes, cuyo cuerpo, según el comisario, había sido arrastrado por la corriente. Ella sabía que su esposo nunca habría huido ni se habría ahogado accidentalmente. Ella se llamaba Elena, y aunque el miedo la atenazaba, la rabia era un metal frío que le daba una fuerza inesperada. Había visto a su esposo marchar con la esperanza de negociar el acceso al agua, y había visto el rostro de los capataces Alca antes de que todo se silenciara. Elena no podía enfrentarse al poder de don Eusebio, pero podía convertirse en una sombra, en la depositaria de una verdad peligrosa. En la oscuridad de su choza guardaba un pequeño cuaderno de cuero, el diario de Mateo, donde él había anotado meticulosamente los abusos, las horas extra forzadas y la distribución injusta del agua. Este cuaderno no era una prueba legal, sino un testamento, un grito mudo esperando el momento de ser escuchado. Elena sabía que si los Alcas descubrían la existencia del cuaderno, su vida y la de sus hijos terminarían de forma brutal y rápida. Por eso, la guardó en un escondite bajo el piso de tierra, cubierto por una piedra de moler. El peso del secreto era aplastante, pero también era la única justicia que le quedaba. Ella no buscaba venganza abierta, buscaba la supervivencia de la verdad. Su resistencia era pasiva, una guerra de nervios contra la tiranía que se había instalado en el valle. Cada mañana, al levantarse, miraba hacia el horizonte, hacia la sombra oscura de la hacienda Alca, y prometía a la memoria de Mateo que el exterminio no sería en vano, que el miedo no duraría para siempre. El clima de Piura, implacable y seco, parecía reflejar la atmósfera moral. El sol de mediodía era una presencia opresiva que borraba los colores y forzaba a la gente a buscar refugio. Bajo ese sol, los Alcas continuaban su reinado. Don Eusebio, sintiendo que la amenaza interna había sido neutralizada, comenzó a enfocarse en expandir su influencia política. El control del agua en el Bajo Piura era un arma económica formidable, y ahora, sin la oposición de los campesinos, planeaba utilizarlo para presionar a los hacendados vecinos, forzándolos a vender sus tierras o a entrar en acuerdos de riego que solo beneficiarían al clan. El exterminio de los 15 rebeldes no había sido un acto de defensa,
sino una inversión estratégica, el primer paso en la construcción de un imperio agrario aún más vasto y despiadado. El terror era el mejor fertilizante para el algodón de los Alcas, asegurando una cosecha abundante de obediencia y riqueza. La rutina en la hacienda se reanudó con una eficiencia casi mecánica. Los sonidos del trabajo, el traqueteo de las carretas, el murmullo de las órdenes, el golpe sordo de las herramientas, eran los únicos permitidos. Los cantos de protesta habían sido reemplazados por el silencio laborioso. La vida de los peones se había reducido a la subsistencia, despojada de cualquier aspiración de mejora o dignidad. El nuevo capataz invisible, el miedo, aseguraba que cada jornada transcurriera sin incidentes. Pero la atmósfera estaba cargada, como el aire antes de una tormenta de arena. Los hombres y mujeres del campamento, aunque silenciados, no estaban vacíos. Llevaban el recuerdo de la acequia de la cruz en sus huesos, y ese recuerdo, soterrado y latente, era una semilla oscura que esperaba las condiciones adecuadas para germinar en una nueva forma de resistencia, quizás más lenta y silenciosa, pero infinitamente más difícil de erradicar que un puñado de machetes. El exterminio había asegurado la victoria inmediata de los Alcas, pero había sembrado las semillas de una guerra psicológica que apenas comenzaba. El comisario Candelario Torres, mientras tanto, intentaba enterrar el recuerdo de su cobardía bajo pilas de papeleo sin importancia. Pero cada informe, cada sello oficial, le recordaba que era un engranaje en la máquina de la opresión. Una noche, mientras revisaba los archivos, se encontró con el expediente de Mateo Quispe, el supuesto fugitivo. La foto en blanco y negro del campesino, un hombre de rostro duro pero ojos dignos, lo miraba desde el papel. Candelario sintió un escalofrío. Sabía que Mateo no había huido, había sido el último en caer, probablemente el que recibió el trato más brutal por su papel como líder. El comisario se levantó, tomó el expediente y con manos temblorosas, lo quemó en un cenicero. No podía borrar el crimen, pero podía intentar borrar el recuerdo de su traición. Sin embargo, el humo del papel quemado olía a mentira y a muerte, y se aferró a las paredes de su oficina, un recordatorio constante de que la impunidad de los Alcas era también su propia jaula. El poder de don Eusebio no solo residía en sus armas, sino en la capacidad de forzar a hombres como Candelario a vivir con la verdad, mientras el resto del mundo aceptaba la mentira. El sol sobre Piura se había convertido en un testigo cómplice, calcinando la tierra y la memoria con la misma intensidad. Don Eusebio Alca, con la sangre de 15 hombres aún fresca en la historia reciente del valle, no sentía el peso de la culpa, sino la euforia de la victoria total. Su expansión política y territorial se aceleró. Utilizó el control del agua como un garrote económico, estrangulando las cosechas de los pequeños propietarios que se negaban a entrar en sus acuerdos leoninos. Los Alcas no solo cosechaban algodón, cosechaban silencio y sumisión. Sin embargo, la tiranía, una vez afianzada, comienza a devorarse a sí misma. Don Eusebio, siempre vigilante, comenzó a mirar con desconfianza a sus propios hijos. ¿Quién de ellos, pensaba, sería lo suficientemente ambicioso para traicionarlo? El miedo que había inyectado en el valle se evaporó lentamente, dejando un residuo de paranoia que se adhería a las paredes de la hacienda. El silencio de los peones, que antes era una prueba de su dominio, ahora le sonaba a conspiración. Cada sombra en el camino, a un machete escondido. El exterminio había asegurado el poder, pero había destruido la paz interna del tirano. Mientras el clan Alca se ahogaba lentamente en su propia desconfianza, el comisario Candelario Torres se hundía en un pantano de licor y olvido autoimpuesto. La oficina de la comisaría, antes un lugar de autoridad, se había transformado en un mausoleo de expedientes quemados y botellas vacías. La imagen de Mateo Quispe, el líder que había traicionado, se había incrustado en su retina. Candelario intentó ahogar la verdad, pero el alcohol solo la hacía gritar más fuerte. Una tarde, incapaz de soportar el olor a humo y mentira que emanaba de su escritorio, tomó su uniforme, lo dobló con una pulcritud que contrastaba con el caos de su alma y lo dejó sobre la silla. No redactó una renuncia. No pudo enfrentar la verdad ante nadie, ni siquiera ante un papel. Simplemente desapareció. Se convirtió en una sombra más en los callejones polvorientos de Piura, un fantasma vestido de civil, viviendo la peor condena para un hombre de ley: la irrelevancia y la certeza de su cobardía. El poder de los Alcas no necesitaba liquidarlo.
Ya lo habían pulverizado moralmente, dejándolo como un ejemplo silencioso de lo que sucedía a quienes osaban tener conciencia acerca de ellos. En el campamento, la vida continuaba en un gris perpetuo. Elena, la viuda de Mateo, observaba el lento desgaste de la tiranía con la paciencia de la tierra. Había notado el nerviosismo de los Alcas, la forma en que patrullaban con más frecuencia, la crueldad más errática de los hijos de don Eusebio. El miedo seguía siendo el capataz, pero su látigo se sentía menos firme. Ella sabía que el cuaderno que guardaba bajo la piedra de moler no era solo un registro de nombres y fechas, era una bomba de tiempo. Si los Alcas encontraban ese tesoro de verdad, no solo la matarían a ella, sino que borrarían el recuerdo de la rebelión. La supervivencia de la verdad era más importante que su propia vida. Una mañana, Elena tomó una decisión fría, despojada de emoción. Era el tiempo de liberar el secreto. Esperó la llegada de doña Justina, una anciana que vendía hierbas medicinales y viajaba regularmente entre el valle y la ciudad de Piura. Justina no era una militante, solo una mujer de negocios, y por ello, menos sospechosa. Elena esperó la puesta de sol, cuando el calor sofocaba los sentidos y la vigilancia se relajaba un poco. Con el corazón martillándole contra las costillas, desenterró el cuaderno. Sus páginas de papel rústico, escritas con la letra apretada de Mateo, contenían la contabilidad del terror. La lista de los 15 caídos, los detalles del acuerdo de riego roto y, crucialmente, la descripción del arsenal y la planificación del exterminio por parte de don Eusebio y sus 7 hijos. Elena envolvió el cuaderno en un paño de lino oscuro, caminó hasta el borde del campamento, donde Justina preparaba su burro para el viaje nocturno. La conversación fue breve, susurrada, perdida en el croar de las ranas de la acequia. «Justina, este es un encargo para mi tía en la ciudad. Es un libro de rezos. Por favor, no lo abras. Guárdalo bien. Si me preguntan, niega haberlo visto. Es vital para mi familia». Justina, sintiendo la tensión en la voz de Elena, pero acostumbrada a los secretos del campo, asintió sin hacer preguntas. La anciana tomó el paquete y lo escondió en el doble fondo de su canasta de hierbas, entre manojos de paico y ruda. El intercambio duró menos de 1 minuto. Elena regresó a su choza, sintiendo el vacío bajo la piedra de moler como una herida abierta. Había entregado la única arma que poseía y ahora estaba completamente expuesta. Pero la verdad había cruzado el umbral del terror. Ya no estaba confinada a la tierra estéril de la hacienda Alca. Estaba en movimiento, rumbo a la ciudad, a las manos de alguien que quizás, solo quizás, podría usarla para encender una mecha histórica. El riesgo era incalculable, pero la esperanza, aunque diminuta, era un fuego que no se había extinguido. Los Alcas nunca supieron que la verdad había escapado en el lomo de un burro, oculta bajo el aroma de las hierbas medicinales. Continuaron su reinado de puño de hierro, expandiendo su imperio de algodón y opresión. Don Eusebio, envejeciendo bajo el sol implacable, se convirtió en una figura cada vez más aislada, un déspota cuyo único consuelo era el miedo que inspiraba. Sus hijos, replicando la brutalidad del padre, se disputaban las parcelas de poder con una ferocidad contenida, sabiendo que la única ley en el Bajo Piura era la del más fuerte. Pasaron los meses, luego los años. La acequia de la Cruz se convirtió en un lugar de leyenda prohibida, un recordatorio silencioso de que la tierra había bebido la sangre de los rebeldes. Elena sobrevivió. Su resistencia silenciosa se había fusionado con la de todas las mujeres del valle, manteniendo viva la llama de la memoria en las historias contadas en voz baja a los niños, en los nombres susurrados en las cenas. El cuaderno de Mateo, transportado por Justina y finalmente entregado a un contacto en Piura, tardó en encontrar su camino hacia la luz. Fue guardado, custodiado por manos temerosas pero firmes, esperando el momento político adecuado. La grieta en el sistema que permitiera que la historia de los Alcas fuera algo más que un rumor campesino. El Perú de los años 60 era un país donde la justicia agraria era una quimera, pero la historia tiene sus propios tiempos. La liquidación de los 15 en 1960 no fue el final de la historia del Bajo Piura, fue su génesis oscura. El exterminio había asegurado a los Alcas una victoria económica y militar inmediata, pero también había creado un testamento irrefutable de su crueldad. La verdad,
escrita en tinta borrosa y escondida en la ciudad, era una bala histórica de lento movimiento. Tarde o temprano, la semilla oscura de la resistencia que Helena había sembrado y que el miedo de Candelario había regado con su propia vergüenza, germinaría. La tiranía de los Alcas persistiría por otra década, poderosa y terrible, pero el narrador de esta historia no sería don Eusebio, sino el cuaderno de Mateo. Los Alcas habían ganado la batalla por el agua y el algodón, pero el archivo, el registro frío del crimen, esperaba pacientemente en las sombras, asegurando que, cuando la justicia finalmente llegara al valle, lo haría con nombres, fechas y el peso ineludible de la historia documentada. El terror había sido su fertilizante, pero la verdad era su verdugo inevitable, esperando el amanecer de una nueva era, para revelar que, en el Bajo Piura, el control absoluto del valle se había cimentado sobre la masacre de 15 hombres, y que la impunidad de 1960 era solo un largo y tenso preludio a la rendición de cuentas.